Saludos amigos y amigas, qué gusto, qué placer tenerlos en este video, en este podcast. Y el día de hoy estoy muy contento porque me acompaña un buen amigo y un invitado especial como todos los que han venido aquí, los que están por venir. Aldo Fierros, ¿cómo estás, amigo? Aquí con el gusto de saludarte, Dani. La verdad, contento, feliz de estar aquí contigo. Digo, me voy a declarar ahí fan de Tlaquepaque para el mundo, entonces creo que te Gracias. ubicamos bien. Entonces, la verdad es un gusto, un placer estar aquí contigo. Gracias Aldo por la disponibilidad de venir y por tu tiempo, ¿no? Porque desde el principio eh, pues noté esas ganas y esa disposición de venir a este espacio que vamos empezando y esperemos que también pueda agarrar buen vuelo como la página. Auguro cosas buenas, Dani. La verdad que sí, y la verdad se celebra, ¿no? Este tipo de espacios que creo llega a muchas personas, más de las que pensamos, creo yo, y creo que eso es muy valioso de entrada. Gracias Aldo. Aldo, cronista o parte de la red de cronistas honorarios de San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Así es. Bueno, platicarte un poquito. Esta agrupación nació en el 2010 bajo el auspicio y la fundación del ingeniero Bernardo Carlos Casas, quien Okay. era cronista municipal desde el año 95 en San Pedro Tlaquepaque. Y por ahí en el 2010 él pues se dio cuenta de que Tlaquepaque es muy vasto, de que el municipio es muy grande y que pues una sola persona para historiar toda la parte del municipio pues era imposible, ¿no? Entonces, por ahí creó esta agrupación que sigue aumentando, que hoy somos más de 28 compañeros en esta red de cronistas. Nos quedan por ahí pendientes un par de delegaciones, pero ya estamos cubriendo casi la mayoría de ellas. Y en el caso de un servidor, me tocó ser invitado en el año 2019 a Okay. formar parte de esta agrupación por una delegación que era San Martín de las Flores, de la cual soy originario. Esta red de cronistas que tienen una labor muy importante, que ya son 28 y que ahorita tú estás en un puesto muy importante, ¿no? De la red. Sí, fíjate que, bueno, ingresamos, cronista por esa demarcación. A los 2 años me toca la renovación de la junta directiva o la mesa directiva de la agrupación y me nombran presidente, cargo que ya tengo el segundo periodo. Me volvieron a refrendar, estamos Okay. haciendo ahí pues proyectos y algunas iniciativas. Y también el ingeniero Bernardo pues se nos jubiló por ahí del año 2022 y en el 2023 a través de una convocatoria pude llegar al puesto que ostentaba el ingeniero Bernardo y bueno, también en la administración de San Pedro Tlaquepaque, pues funjo como cronista municipal. Entonces estamos ahí con esas tres representaciones, pero creo que la más importante pues es formar parte de esa red, Ujú. que el hecho de ser honoraria pues habla mucho de la vocación, ¿no? Del amor al arte que tienen la camisa bien puesta de los compañeros, porque pues tenemos de todo. La verdad creo que ahí radica, ¿no? La riqueza de los compañeros, de sus delegaciones, y creo que es muy honroso el hecho de que con paga, sin paga, hagamos esta labor que tanto nos gusta. Sí, y importante para mantener pues parte del legado histórico, ¿no? De San Pedro Tlaquepaque. Muchas felicidades, Aldo, por esta actividad que hacen ahí tú y tus colegas. Me decías, son 28 actualmente y les faltan 2, o sea, son 30 delegaciones en San Pedro Tlaquepaque. No, son ¿Cuántas? 9 delegaciones, Ah, 3 agencias municipales y obviamente la cabecera. Entonces hay lugares en los que tenemos hasta 2, 3 compañeros. De hecho, en la ok, ok. cabecera tenemos el grueso de compañeros, son más de 10 los compañeros de los diferentes barrios. Tenemos también compañeros que son por ciertas prácticas sociales. Tenemos un cronista por el deporte, por ejemplo. Tenemos una cronista por el medio ambiente, que es bióloga, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos distintas. En algunas delegaciones hay hasta 2 compañeros. Y delegaciones como las juntas, ¿no? Que no tenemos aún un compañero cronista honorario. Las 3 agencias municipales tampoco tenemos un compañero. Y bueno, pues estamos en búsqueda de sumar esfuerzos, ¿no? Creo que los compañeros se han compactado muy bien, que inclusive de 2, 3, alguien quisiera por ahí o dijera, ¿no? A veces, pues a lo mejor el ego no da o a lo mejor siento competencia, ¿no? La verdad es que es una red muy generosa, muy solidaria y sumamos en ese sentido. Sí, que parte de o lo padre de este tipo de redes es el sumar, ¿no? Justamente los conocimientos, experiencias, historias que cada uno tenga o vaya conociendo, pues irlas sumando para enriquecer esta parte histórica, ¿no? Y rescatar. Me imagino, me has invitado por ahí a algunas reuniones. La verdad a veces se me complica por la chamba, pero me imagino que debe de estar padre, ¿no? Todo lo que ahí se ve y se platica
en sus reuniones. Espero por ahí pronto a ver si les caigo de visita. Nos daría mucho gusto. La verdad es que es un trabajo. Nos reunimos mensualmente, los jueves. Digo, si alguien está interesado Claro, o nos claro. están escuchando en las juntas, ¿no? Que ahorita nos hace falta Que hacen falta de las juntas. Entonces, pues decirles que generalmente los jueves primeros de cada mes, por ahí la capilla del museo, Pantaleón Panduro, nos recibe siempre a los cronistas, a la red. Y qué bonito lugar. Así es, yo creo que no hay. Es el máximo recinto, ¿no? Cultural que tenemos en Tlaquepaque. Entonces, qué mejor que sea el epicentro ahí para reunirnos, para compartir ideas, proyectos. Ahí le damos seguimiento a todas las acciones que tenemos como red. Y bueno, pues el que esté interesado lo vemos por ahí los jueves primeros de cada mes, 4:30 de la tarde. Ahí nos verán siempre, cada mes, sin falta, sesionando y compartiendo con el gusto de este objetivo que tenemos, como tú bien lo decías, ¿no? Que es el rescate de toda la cuestión patrimonial en términos históricos y culturales, ¿no? Que es vasta en Tlaquepaque. Vaya que sí. Bien, Aldo, y antes de entrar de lleno al tema, porque bueno, amigas y amigos, el buen Aldo aquí nos acompaña para platicar, justamente estamos en el mes de septiembre, y platicar, pues, qué pasaba en Tlaquepaque, o qué acciones hubo aquí en Tlaquepaque en esas fechas, ¿no? Independencia, pero antes me decías, Aldo, tú eres de San Martín de las Flores, ¿no? Así es. Un lugar también culturalmente, históricamente muy importante aquí en Tlaquepaque, y que también un tiempo formó parte de Tonalá, ¿no? Y no hasta hace mucho es que se hizo parte de Tlaquepaque. Entonces, platícanos un poquito de San Martín de las Flores, en un lugar al que ya he ido varias veces, y en el cual, pues bueno, también la parte de la Judea es llamativo a nivel nacional, ¿no? Y me parece que sí, ya lo he visto por ahí en noticieros que San Martín, pues bueno, llama la atención por su Judea. Platícanos de San Martín de las Flores. Sí, pues yo creo que es una de las delegaciones más emblemáticas, ¿no? Que tiene el municipio, justamente por lo que dices, ¿no? En cuestión cultural, un ejemplo, ¿no? Ahora que se hace el premio nacional, el Festival Nacional de Máscaras, que en Tlaquepaque ya va por algunas ediciones, que es nacional, pues quien ha dado la cara del municipio en cuestión de máscaras, pues es justamente San Martín de las Flores, al tener algunas tradiciones, ¿no? Emblemáticas y originales 100%, ¿no? De esta situación. En el caso de Tlaquepaque ha sido muy interesante ese tema, ¿no? Que mencionas cómo hay ciertos pueblos y cómo a veces las fronteras políticas o administrativas se desdibujan, ¿no? Porque si nos vamos al plano simbólico, cultural, pues creo que vemos ahí que, bueno, estoy en Tlaquepaque, estoy en Tonalá, esto lo veo acá, se comparte esto, ¿no? En cuestión de gastronomía, en cuestión de tradiciones. En el caso de Tlaquepaque, tanto Tatepozco como San Martín pertenecieron a Tonalá hasta finales del siglo XIX, entonces hay muchísimo arraigo, ¿no? Todo el periodo colonial y en la cuestión prehispánica la influencia de Tonalá en todo Tlaquepaque, pues es innegable, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos manifestado? A través de su arquitectura, a través de su religiosidad, a través de sus tradiciones, de sus costumbres, y ahí es donde vemos, ¿no? San Martín, Tatepozco, Santa Cruz de las Huertas, el Rosario, Salatitán y la misma cabecera Tonalá comparten muchísimas tradiciones, ¿no? Sí. Por mencionar algunas, las pastorelas, por ejemplo, ¿no? Que tanto en San Martín, en Tatepozco y en Santa Cruz de las Huertas, pues se llevan a cabo, ¿no? La cuestión de Tastuanes, lamentablemente en el caso de San Martín y Tatepozco desaparecieron, pero se llevaban a cabo. ¿A poco sí? Así es. En el caso de San Martín se conocían como chimacas, era el término que usaban. De hecho, parte del coloquio que mencionan en Tonalá todavía menciona esa palabra. Por ahí han querido medio rescatar en San Martín. Ahora en la Semana Cultural que se hace en octubre, que muestra mucho de estas tradiciones, se va a llevar a cabo. Van a invitar a un grupo de Tonalá y están ahí haciendo intercambio interesante en este sentido. La Judea que tú mencionas, ¿no? Que yo creo que es, pues no nada más para San Martín la fiesta importante, sino para todo el municipio y toda la región occidente, ¿no? Por la dimensión que ha tenido. Sí. Y en cuestión de gastronomía, ¿no? Varios platillos se comparten con Tonalá. Por mencionar alguno, no sé, si creo que por ahí anduviste en el carnaval en San Martín, con uno de los pinoleros, por ahí vi algún video. Sí. Y creo que te tocó desgustar parte de esos platillos. Sí. Y uno de ellos es las bolitas de olla o bolitas de boda, que le mencionan. La gente así las conoce. Y también en Tonalá se lleva a cabo este platillo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ese bagaje se comparte, ¿no? En ese sentido. Y es importante en la cuestión de que vemos cómo la historia y la cultura pues se fusionan en términos de todas esas manifestaciones, ¿no? Pues al final yo creo que es como parte de lo mismo, ¿no? Pero más bien vienen, como tú lo mencionabas, estas divisiones
administrativas, políticas, que es lo que viene a separarlo, pero pues en cierto momento eran parte de una misma cosa, ¿no? Así es, y hay otros ejemplos, ¿no? Si nos vamos ahora sí que de lado a lado, ¿no? Desde Tateposco ahora nos vamos hasta Santa Anita. Santa Anita, que queda totalmente al otro extremo. Exactamente, y Santa Anita tiene mucha relación con Tlajomulco, por ejemplo. Ese es otro caso más o menos similar. Ya avanzado el siglo XX, en las primeras décadas, Santa Anita forma parte, un día amanece ya siendo parte de Tlaquepaque cuando toda su historia está ligada a Tlajomulco, por ejemplo, ¿no? Okay. Y te pongo el caso de una delegación también muy emblemática de Guadalajara que por mucho tiempo perteneció a Tlaquepaque, que era San Andrés. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, pues uno se transporta, ¿no? Para allá y dices, bueno, pues es que esto era parte de acá, en términos agrarios, en términos culturales, pues ahí se desdibuja mucho esta parte, ¿no? Pero creo que, pues Tlaquepaque ganó mucho, ¿no? Con estas emblemáticas delegaciones. Sí. Digo, San Andrés pues se cuece aparte, ¿no? En el caso de Guadalajara, yo creo que ahí la ganona fue Guadalajara, sí, ¿no? Guadalajara. Entonces... Se lo llevó. Exactamente. Entonces son pueblos originales, o sea, son pueblos originarios que tienen raíces prehispánicas, ¿no? En el caso de San Martín, pues era Tlaxicolcingo, ¿no? Lugar donde abundan las abejas o la cera. En el caso de Tateposco, que es detrás del cerro. En el caso de Santa Anita, que se llamó Atlistac, que era algo relacionado al agua blanca, ¿no? A esta zona... tan abundante, ¿no? En acuíferos, toda la zona del Valle de Toluquilla, ¿no? Que es una parte muy importante de Tlaquepaque y que, bueno, pues está plagado de historia, de cultura y, por supuesto, lo valioso de su gente. Claro, claro. Muy bien. Pues, fíjate, estas pláticas... creo que ojalá y se puedan dar más seguido porque la verdad es que mucha gente me dice, no, es que tú no sales del centro de Tlaquepaque, ¿no? Y ahorita que te escucho, o sea, como decirme todos estos datos, es como de, wow, no, o sea, ¿a poco sí todas esas partes hacían parte de Tlaquepaque? Por ejemplo, Toluquilla no me quedaba claro dónde estaba hasta ahorita que me estás diciendo, ¿no? Y fíjate, muy importante Toluquilla, que inclusive por poco le toca a Guadalajara fundarse en Toluquilla. Justamente por los acuíferos, ¿no? El ojo de agua que está en Toluquilla ha sido envidiable, sus valles muy fértiles. Pues ahí están, no hace mucho, pues todavía hay muchos campos de fútbol ahí, ¿no? Y sembradíos. El pasto, ¿no? Que se trae de allá de Toluquilla. Y hubo una hacienda muy productiva ahí, que era la hacienda del Cuatro, o la de Toluquilla, que también se le nombró. He querido ir para allá. Fíjate, y ahí tenemos a nuestro compañero Roberto, que es de López Cotilla, de la delegación de López Cotilla, que es donde está lo que queda del casco, que hoy está en el seminario de los misioneros de Guadalupe, seminario menor. La verdad está muy bonito el inmueble y yo creo que habría la oportunidad inclusive de que lo conocieras de cerca, ¿no? Porque esta hacienda pues fue la productora número 1 para la capital de Jalisco, en este caso Guadalajara, durante la época colonial. Pues era la hacienda granera, la que daba prácticamente todos los granos a la ciudad de Guadalajara, ¿no? La que abastecía. Así es, entonces... importantísimo, ¿no? Todos estos lugares tan emblemáticos y que los tenemos aquí en Tlaquepaque. Y bueno, pues ahora que ya sabemos un poquito de San Martín y que nos diste un bagaje cultural más amplio sobre todo lo que abarca Tlaquepaque, pues a ver, ahora sí entrémosle al tema de la independencia. ¿Qué pasaba aquí en Tlaquepaque o qué sucesos importantes se vivieron aquí en Tlaquepaque en esta época, ¿no? De independencia? Porque ahí... Digo, no soy un gran lector, pero creo de repente sí me gusta agarrar como ciertos datos que digo, a ver, ¿esto por qué? Y me meto, ¿no? A investigarle. Y creo que por aquí hay varias cosas, ¿no? Interesantes. Sí, bueno, primero me gustaría destacar que Tlaquepaque tiene un lugar envidiable y que es estratégico. Creo que de ahí explica mucho de que siempre San Pedro Tlaquepaque destaque en los grandes procesos históricos a nivel nacional y no se diga local, ¿no? Sí. Siempre, sea cual sea el evento histórico relevante para la región, Tlaquepaque aparece de una u otra manera. Y a lo mejor eso se explica por el punto estratégico. Hay 2 vías de acceso que hasta la fecha son muy importantes. Una es lo que hoy conocemos como la carretera libre a Zapotlanejo o a Los Altos, que después pasa a ser la avenida Revolución, y que por mucho tiempo, desde la época colonial, fue el camino real a la Ciudad de México. Entonces, todo el que iba a llegar a la capital de Guadalajara, de la Nueva Galicia de entonces, tenía sí o sí que accesar o salir por esa vía. Y de hecho, digo, ahora es el trazo de avenida Revolución,
pero originalmente la vuelta era en San Pedro Tlaquepaque, por el hoy Andador Independencia, que era la entonces llamada Calle Real, y luego hacia el Boulevard Tlaquepaque, hoy Marcelino García Barragán, porque la garita pues estaba ahí en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Bandera, ¿no? Parte de la arquería, los arcos, sí, todavía muestra parte de lo que quedó de esa garita, ¿no? Que era el punto obligado aduanero, ¿no? De impuestos o de revisión para entrar y salir de Guadalajara. Entonces esa es una vía. Y por el otro lado, esta zona que estábamos hablando hace ratito, en el caso de Santa María, de Santa Anita, de López Cotilla, con el camino Real a Colima. Entonces son las dos vías de entrada sí o sí a Guadalajara, por lo menos del lado oriente y sur de la ciudad, ¿no? O sea que prácticamente el que viniera a Guadalajara pasaba sí o sí por Tlaquepaque. Por tierras tlaquepaquenses. Entonces creo que eso explica mucho y creo que de los municipios hoy conurbados de Guadalajara, o las cabeceras, o las entonces villas de entonces, ¿no? La más cercana a la capital también es San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que antes, si por ejemplo pensamos en un aspecto de alguna estrategia militar para tomar Guadalajara o para accesar a Guadalajara, pues creo que sería un buen punto pararse en San Pedro Tlaquepaque para idear toda la maquinaria antes de entrar, ¿no? Entonces, muchos de los ejércitos que van a entrar a Guadalajara tienen un punto primero en San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Vamos entrando en materia ahora sí, a la cuestión de la independencia, ¿no? Sí. Es importantísimo San Pedro Tlaquepaque. Primero, pues sí vemos estelas de la cabeza del águila, ¿no? Esas que las conocemos, ¿no? Que dicen libertad ahí, la cabeza del águila mexicana. La ruta de independencia. Exactamente. Esa ruta, pues se hizo con el primer centenario de la independencia para recordar a la gente el paso de Miguel Hidalgo, el padre de la patria, por todos los lugares, por toda la república que estuvo recorriendo. Entonces en Jalisco hay muchas, ¿no? San Pedro tiene su estela ahí en el Jardín Hidalgo, que tampoco es de gratis que tenga ese nombre, ¿no? Sí, sí. Se habla justamente por esta situación. Y entonces San Pedro va a ser un paso obligado en el caso de Hidalgo. Creo que el primer asunto es cuando en 1810, en el 26 de noviembre, justamente Miguel Hidalgo y Costilla, antes de entrar a Guadalajara, invitación del Amo Torres y de Francisco Severo Maldonado, que también es un personajazo de estas tierras, pues ha recibido justamente en San Pedro Tlaquepaque. Se dice por ahí en algunas fuentes que pernoctó, que fue recibido con un festín, que se le recibió, pues ahora sí, con esos y platillo. Exactamente, con vítores, ¿no? Entonces se menciona que es recibido y que las autoridades de Guadalajara lo vienen a recibir primero a San Pedro Tlaquepaque, para luego entrar a Guadalajara, donde más tarde va a abolir la esclavitud, ¿no? Que es importantísimo para la época y para el contexto. Y Francisco Severo Maldonado, que va a publicar El Despertador Americano, ¿no? Que es este periódico insurgente de la época, que se imprime en lo que hoy conocemos como el Museo del Periodismo, ¿no? O Casa de los Perros, mejor conocida. Sí. Entonces, ese es el primer hecho histórico en el que, pues, valga la pena recalcar que Miguel Hidalgo, pues, pasa. Y probablemente, muy probablemente, pues salió también por Tlaquepaque, después de haber estado varios días en Guadalajara, ¿no? La capital de la Nueva Galicia. Ahora que decías que se dice por ahí que incluso durmió aquí en Tlaquepaque, que pasó la noche, hay una placa en esta casa histórica, que ahorita es el restaurante Cielito Lindo, donde ahí se firmó un plan, algo así, ¿no? Sí, fíjate, bueno, estábamos en 1810, se llega a la consumación y nuevamente Tlaquepaque es epicentro de la causa independentista, ¿no? Antes que la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México es el 27 de septiembre de 1821 que se consume la independencia, por allá en Guerrero, ¿no? Entre Iturbide y Vicente Guerrero, pues acá en la Nueva Galicia se les adelanta y se declara independiente la entonces Nueva Galicia antes que la Ciudad de México, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo esto? El 13 de junio de 1821. De hecho, en Tlaquepaque se celebra y se conmemora año con año. Hay una sesión solemne del ayuntamiento, pero en el que se invitan a los poderes del Estado. Inclusive en algunas ocasiones ha asistido el gobernador en turno o algún representante de los tres poderes, porque es muy importante para la historia de Jalisco. Es decir, la independencia de Jalisco nace en San Pedro Tlaquepaque. Decías de esta casa, ¿no? Hay dos versiones, ¿no? De las probables casas que fueron. Las dos están muy cercanas una de otra.
Una es este restaurante que tú mencionas, donde ha estado las placas y donde se llevó a cabo en el Bicentenario un coloquio también muy importante. Se menciona que es de la familia Caballero, esa casa, y por mucho tiempo en la memoria histórica lo sigue siendo, ¿no? Como el lugar, el epicentro en donde se lleva a cabo la proclama de la independencia. Esto a manos de un primero realista español, Pedro Celestino Negrete, que luego se cambia a la causa insurgente y que va a ser el que proclama aquí en tierras de San Pedro Tlaquepaque la independencia de la entonces Nueva Galicia. Luego este personaje va a formar parte de un triunvirato junto con Vicente Guerrero y va a ser como una junta de gobierno antes de que nombren a Agustín de Iturbide emperador de México, ¿no? Entonces es muy importante este personaje. Luego la juramentan en Guadalajara, nuevamente primero Tlaquepaque y luego como la estrategia a seguir y en la capital, se van y la juran ya en la capital, en Guadalajara. Y se tiene la otra versión de otra casona, de ahí también en el Andador Independencia, propiedad de Teodoro Cunard, de la época. Esto lo menciona Alberto Santos Coy en un libro que se llama Historia Particular de Jalisco. Él menciona esa otra versión de que ahí se llevó a cabo la firma de esta proclama, ¿verdad? Y prácticamente el otro es el 202, si mal no recuerdo, el domicilio. Entonces el otro es como el 170 y tantos. Entonces la verdad es que ni siquiera es una cuadra de diferencia entre una casa y otra, ¿no? Y a veces de repente se rasgan un poquito las vestiduras y dicen, no, fue acá y fue acá. Y yo les digo, no nos peleemos. Sigue siendo San Pedro Tlaquepaque, pues sí, sigue siendo la misma cuadra. Entonces creo que no hay ningún inconveniente en que haya sido en un lado. La verdad es que no se tiene el acta que se encuentra, de hecho, en el Archivo Municipal de Guadalajara, la original de la Proclama de Independencia, ahí la pueden consultar en el Archivo Municipal de Guadalajara. No menciona el acta original, el domicilio en particular, ¿no? Entonces pudieran ser los dos espacios y yo creo que independientemente de eso pues sigue siendo San Pedro Tlaquepaque a razón de unos metros entre uno y otro y además esas casonas que están en el Andador Independencia pues son una maravilla, ¿no? Sí, arquitectónicamente, sí. Lo que ofrecen, creo que es de lo más emblemático que tiene San Pedro Tlaquepaque en ese sentido. Esta cuestión de las casonas, y yo he notado, a partir de que tomo fotos y fotos y fotos, pues San Pedro está en un punto donde, si te fijas, pues tiene una vista hacia todo lo que es pues Guadalajara, ¿no? Puedes alcanzar a ver, si te paras justamente ahí en el andador, ves lejísimo, ¿no? También de este lado, si volteas como para el Tapatío, o sea, tienes como, es una mirada muy amplia. No digamos que antes a lo mejor no había tantas casas, ¿no? Entonces yo me imagino San Pedro en aquellos tiempos donde no estaba tan construido, parándome en el andador y volteando hacia el Tapatío, hacia el Cerro del Cuatro o hacia más al centro y digo, la vista que debería de tener, ¿no? Entonces creo que desde el punto militar, ¿no? Por la parte de las entradas y desde la ubicación, se me fue la palabra. Estratégica. Como ¿cómo se llama? Pues lo geográfico, ajá, ¿no? Era muy bonito porque alcanzabas como a ver pues prácticamente todo, ¿no? Yo creo. De hecho hay unas fotografías cuando se hizo el tranvía que iba de Guadalajara a San Pedro, que fue un derrotero, ¿no? De este modelo de transporte del siglo XIX. Se ven fotografías, ¿no? En el que viene el tren de mulitas de Guadalajara y se ven las torres de catedral, ¿no? Entonces, recordemos, vayamos al origen de San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Se llama Tlalipa, que es el nombre indígena, ¿no? En náhuatl, que significa sobre lomas de barro. Entonces, es una loma que te permite justamente, pues, esa altura de miras, ¿no? Para tener de la capital. Entonces, creo que no es fortuito, ¿no? El que haya sido bendecido, yo digo, San Pedro Tlaquepaque, ¿no? Sí. Desde esa referencia geográfica, ambiental. Hay, descripciones de viajeros extranjeros que quedan maravillados, que venían a Guadalajara y que en el siglo XIX te van describiendo lo que era el Boulevard Tlaquepaque, ¿no? El paseo tan arbolado. Es una artista francesa, ¿no? A la que se me hace. Creo que son varios, de hecho, escritos del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad, ingleses, franceses, italianos, que van mencionando, ¿no? Justamente tanto a pie como en tren de mulitas o después ya el tranvía eléctrico, porque también después mudó, ¿no? A esa modalidad, y mencionan, ¿no? Lo bellísimo que era estos paseos de ingreso o de egreso de Guadalajara hacia San Pedro, y creo que desde entonces pues San Pedro tuvo esa parte
muy importante, ¿no? Yo creo que hoy todo el que viene a Guadalajara, sin lugar a dudas, también tiene su escapada a San Pedro Tlaquepaque por múltiples acciones. Yo digo, es una parada obligada, ¿no? Si vienes a Guadalajara, incluso diría a lo mejor al estado de Jalisco, una parada obligada es San Pedro Tlaquepaque, ¿no? No, y lo nota uno, ¿no? Con el nivel de visitantes, de turistas a todas horas, los fines de semana. Decías hace rato, ¿no? Yo no me canso de caminar el andador Independencia, pues ya somos dos. Y las calles, ¿no? En general, como las calles. ¿Por qué? Porque si vas en la mañana es un asunto, O sea, si vas en la tarde es otro asunto, si vas en la noche es otro asunto, dependiendo, ¿no? Si vas en un festival de muertos, pues eso está lleno de magia. sí. Si vas en diciembre, o sea, hasta los mismos el empresariado, ¿no? Que también se ha volcado hasta en los techos estos, ¿no? Se traen a veces el hilado de Zatlán, cuando están las paraguas, ¿no? En verano, en primavera. Le echan muchas ganas en eso, ¿eh? Sí es de reconocer a los empresarios que le echan ganas al adornar. Sobre todo veo más la organización, se nota un poquito más, pues, en el andador. Pero también la calle Juárez he visto que empiezan a ponerse de acuerdo. Ahorita que dices el tejido de Zatlán, amigo, ese no lo han traído. ¿No lo han traído? Yo digo, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se traen un tejido de Cierto. cielo tejido, que se llama, ¿no? Ajá. Aquí a San Pedro, porque se vería. He visto uno más, no sé si sea el de Zatlán, enfrente de Pila Seca, en la plaza, que ahorita se me escapa el nombre. No recuerdo el nombre de la plaza, pero enfrente de Pila Seca, ahí ha estado a veces el tejido, más no me he dado cuenta si está el de Zatlán, o si es de Zatlán o no. Creo que sí lo vi, ya no está, se me hace. No, ya tiene tiempo. Pero no sé si era, sí parecía, pero no estoy seguro. Porque un día pasé y dije, pero es que aquí casi no luce, o sea, esa placita yo pienso que la hicieron con la intención de que pues llegue ahí parte del turismo, ¿no? Sí, de Para hecho. los camiones y como que reciban, pero digo, no, o sea, a mí me gustaría verlo, el cielo tejido acá En el andador. Sí, se vería espectacular, luego cuando te pega la sombra también se vería bien suave. Y luego otra parte importante es la galería, ¿no? A cielo abierto. Todas estas esculturas, ¿no? Ah, de sí. artesanos tlaquepaquenses que pues todavía embellecen más. De por sí las casonas ya lo son. Toda la orientación, ¿no? Desde el empresariado, las distintas vocaciones en arte, en gastronomía, Sí, en edificios que guardan muchísima historia. Entonces creo que la oferta cultural de Tlaquepaque también ha sido una parte muy importante en que le ha permitido que despegue, ¿no? Y que como tú bien lo dices, sea una parada obligada para el turista que viene a Guadalajara, ¿no? Sí. Y ahora que va a ser mundialista, no quiero pensar también, No, va a ser aquí, va a estar lleno, vas a ver que sí, la cantidad de gente que va a venir va a ser mucha. Así es, entonces yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para que todos desde la esfera que les toque, pues aportar su granito de arenas para que siga brillando Tlaquepaque como lo hace siempre. Sumándose, ¿no? Sí, porque sí se ve mucho el esfuerzo y el trabajo en equipo, ¿no? De todos los sectores para que, pues al final lo que se busca es que sea visitado, ¿no? Este lugar. Y Entonces, además pues, con la etiqueta que tiene ahora, ¿no? De pueblo mágico. Entonces creo que ¿Qué? de por sí fue algo así novedoso en el sentido de que pocas veces en una zona metropolitana de cualquier estado. Fue muy, ¿cómo se dice? Cuando hay como muchas opinión dividida, fue muy, se me fue la palabra. Controversia.